cuando los hijos olvidan todo lo que hubo detrás, los sacrificios que solo entendemos cuando nos toca vivirlo. Hola, qué gusto me da encontrarte nuevamente en este espacio. Gracias por regalarme un ratito de tu tiempo, por permitirme acompañarte mientras manejas, mientras trabajas, mientras haces de comer o simplemente mientras buscas unos minutos de tranquilidad para ti. Yo soy Erika Ledesma y esto es Café Entre Nos, un lugar donde hablamos de esas cosas que todos vivimos, pero que pocas veces nos detenemos a conversar. Aquí no venimos a juzgar, venimos a comprender, a recordar, a crecer y sobre todo, a salir de cada episodio viendo la vida con un poquito más de amor. Hoy quiero hablar de un tema que estoy segura va a tocar muchos corazones, porque no importa la edad que tengas, no importa si eres hijo, hija, mamá, papá o abuelo, todos, absolutamente todos, hemos ocupado alguno de esos lugares y todos hemos amado, aunque no siempre hayamos sabido demostrarlo. Quiero empezar haciéndote una pregunta. ¿Recuerdas la primera vez que descubriste que tus papás no podían con todo? Quizá fue el día que los viste llorar, el día que escuchaste una discusión por dinero, el día que entendiste que también tenían miedo, o quizá todavía no llega ese momento. Porque mientras somos niños, creemos que nuestros papás son invencibles. Creemos que siempre saben qué hacer, que nunca se equivocan, que todo resuelven, que todo aparece por arte de magia. ¿A poco no? La comida, la ropa limpia, la casa, los cumpleaños, los útiles de la escuela, los regalos en Navidad, las medicinas, la luz, el agua, el internet, todo. Simplemente está ahí. Y como siempre ha estado, pensamos que así funciona la vida. Nunca nos preguntamos qué hubo detrás. Hasta que un día crecemos y entonces llega ese primer recibo de la luz, la primera renta, el primer súper, el primer pago del carro, la primera noche sin dormir porque un hijo tiene fiebre. Y justamente ahí es cuando empezamos a entender. No porque alguien nos explique, sino porque ahora nos toca vivirlo. Y de pronto pensamos, ahora entiendo a mi mamá. Ahora entiendo por qué mi papá estaba tan cansado. Ahora entiendo por qué a veces decían que no. Y quizá también aparece una sensación que muchas personas conocen muy bien, la culpa. Porque entendemos demasiado tarde todo eso que hubo detrás. Pero quiero decirte algo muy importante antes de que continuemos. Este episodio no busca hacer sentir culpable a nadie. No. La culpa rara vez transforma, pero la gratitud sí. Hoy no quiero que terminemos sintiéndonos mal. Quiero que terminemos valorando más. Quiero que al terminar este episodio tengas ganas de abrazar a alguien, de llamar a tu mamá, de visitar a tu papá, de decir gracias, mientras todavía hay tiempo. Y también quiero hacer una aclaración muy importante. Sé que no todas las historias familiares son iguales. Hay personas que crecieron con amor, pero también hay quienes crecieron con abandono, con ausencia. Si esa fue tu historia, quiero que sepas que este episodio también es para ti, para abrazarte. Porque reconocer el sacrificio de quienes sí estuvieron presentes no significa justificar el daño de quienes no supieron amar. Aquí hay espacio para todas las historias, porque todas merecen ser escuchadas. Así que sírvete un café, respira profundo y acompáñame, porque hoy vamos a hablar de esos sacrificios que muchas veces permanecen invisibles, hasta que la vida nos pone exactamente en el mismo lugar que ocuparon nuestros padres. Hay una frase que escuché hace muchos años y que nunca olvidé. Dice así: los hijos conocen a sus padres como padres, pero pocas veces los conocen como personas.
Y cuando la escuché por primera vez me hizo pensar mucho, porque es verdad, nos acostumbramos tanto a verlos cuidándonos que olvidamos que antes de ser papás eran simplemente personas, con sueños, con miedos, con ilusiones, con inseguridades, con errores, con proyectos que quizá nunca pudieron cumplir. Y entonces llegan los hijos y muchas veces todo cambia. Porque hay sueños que se posponen, hay viajes que ya no suceden, hay estudios que nunca terminan, hay negocios que jamás empiezan, hay ropa que deja de comprarse, hay gustos personales que simplemente desaparecen. Y no porque ya no los quieran, sino porque ahora hay alguien más importante, los hijos. Y lo hacen con tanto amor que muchas veces ni siquiera lo mencionan, porque para ellos era simplemente lo que había que hacer. Hay sacrificios que nunca vimos. Cuando somos niños vemos el resultado, pero nunca vemos el esfuerzo. No vemos el esfuerzo en el uniforme limpio. No vemos a mamá planchando a las 11 de la noche. Vemos la comida servida, pero no vimos a papá levantarse antes de que saliera el sol para ir a trabajar. Vemos el regalo debajo del árbol, pero nunca supimos que quizá durante semanas ellos dejaron de comprarse algo para poder pagarlo. Vemos la casa, pero no vemos las deudas. Vemos las vacaciones, pero no vemos esas horas extras. Vemos los zapatos nuevos, pero no vemos que mamá siguió usando los mismos durante más de 3 años. Y eso no es porque seamos malos hijos, es porque los hijos no tienen por qué cargar con las preocupaciones de los adultos. La infancia está hecha para jugar, para aprender, para sentirse seguros y justamente por eso los buenos padres hacen hasta lo imposible para que sus hijos no conozcan el tamaño de sus preocupaciones. Quiero contarte una historia. Imagina a un niño de 9 años. Todo el verano soñó con una bicicleta. La veía cada vez que pasaba frente a la tienda. Todos los días preguntaba lo mismo. ¿Cuándo me la vas a comprar? Y su mamá siempre respondía, pronto, mi amor. El niño pensaba que simplemente no quería comprársela. Se enojaba, hacía berrinches, sentía que no lo entendían. Lo que él nunca supo es que cada semana su mamá guardaba unas cuantas monedas en una lata escondida dentro de su closet. 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, lo que pudiera. Dejó de comprarse maquillaje, dejó de tomar refresco en el trabajo, caminaba varias cuadras para ahorrar el pasaje, todo por esa bicicleta. Llegó Navidad y ahí estaba, brillante con un enorme moño rojo y por supuesto que el niño gritó de emoción. La abrazó, salió corriendo a estrenarla y nunca preguntó cómo había llegado hasta ahí. Y no tenía por qué hacerlo, era un niño. Pasaron 30 años y ahora ese niño ya era papá. Un día, mientras veía a su hijo jugar con una bicicleta nueva, recordó aquella Navidad y por primera vez entendió. No fue la bicicleta lo que su mamá le regaló, fue el resultado de cientos de pequeños sacrificios que él jamás vio. Y quizá todos tenemos una bicicleta en nuestra historia, solo que todavía no nos hemos detenido a descubrir cuánto costó. Hay algo muy curioso, cuando somos pequeños pensamos que nuestros padres nos dieron cosas, pero cuando crecemos descubrimos que en realidad nos dieron partes de su vida, horas, sueño, energía, preocupaciones, oportunidades, tiempo, paciencia, y eso vale mucho más que cualquier regalo. Quiero hacerte una pregunta, pero no la respondas todavía, solo llévala contigo. ¿Qué sacrificio hizo tu mamá o tu papá por ti? Que solo descubriste muchos años después. Porque quizá la respuesta a esa pregunta cambie la forma en la que los ves por siempre. Hace un momento hablábamos de todos esos sacrificios que normalmente no vemos cuando somos niños. Y mientras preparaba este episodio,
me hice una pregunta. ¿Qué pasaría si pudiéramos regresar un solo día a nuestra infancia, pero con la conciencia que tenemos hoy? Creo que miraríamos muchas cosas de manera diferente. Tal vez dejaríamos de pensar que nuestra mamá siempre estaba de malas y empezaríamos a preguntarnos ¿hace cuánto tiempo no dormía bien? Quizá dejaríamos de creer que nuestro papá era muy serio y entenderíamos que estaba preocupado porque no sabía cómo iba a pagar todas las cuentas del mes. Hay muchas historias que los hijos nunca vamos a conocer, porque los buenos padres hacen algo extraordinario, y es aprender a llorar en silencio. Cuando somos niños, creemos que nuestros papás simplemente viven, pero no imaginamos todo lo que ocurre dentro de su cabeza. Ellos también sienten miedo, también dudan, también se equivocan, también se cansan, también se enferman, también tienen días en los que quisieran rendirse. La diferencia es que muchas veces no pueden hacerlo, porque hay alguien que depende completamente de ellos. ¿Cuántas veces tu mamá sonrió mientras por dentro estaba preocupada? ¿Cuántas veces tu papá dijo, todo está bien, cuando en realidad no sabía cómo iba a resolver el siguiente problema? Eso también es amor, un amor silencioso, un amor que rara vez recibe aplausos. Hay algo que de niños nos cuesta muchísimo entender: los límites. Cuando somos pequeños pensamos que un no significa falta de amor. No puedes salir, no te voy a comprar eso, no puedes llegar a esa hora, no. Y uno piensa, qué injustos son mis papás. Pero un día creces y te toca decirle no a alguien que amas. Y descubres algo muy doloroso, que a veces la palabra más difícil de decir es precisamente esa, no. Porque muchas veces los padres dicen que no, aunque sepan que sus hijos se van a enojar, porque entienden algo que los hijos todavía no pueden comprender. Amar no significa dar gusto, muchas veces significa proteger, aunque eso implique quedar como el malo de la historia. Te quiero contar otra historia. Es la historia de un adolescente, y este adolescente quería unos tenis de una marca muy famosa. Todos sus amigos los tenían. Llegó emocionado con su mamá, le enseñó la foto y ella sonrió y le dijo, vamos a ver. Pasaron los días y la respuesta fue no. Él obviamente se molestó muchísimo, pensó que su mamá no entendía, que era una exagerada, que simplemente no quería gastar. Lo que nunca supo es que ese mismo mes había aumentado la colegiatura, el gas, la luz y además había que comprar medicamentos para el abuelo. Su mamá pasó horas haciendo cuentas, moviendo dinero de un lado a otro, buscando cómo resolver y aún así no alcanzó. 20 años después, ese muchacho encontró una libreta vieja. Era una libreta donde su mamá llevaba las cuentas de la casa. Ahí estaba escrito: ingresos, gastos, pagos, deudas y al final una anotación en pequeño. No alcanzó para los tenis de Luis. Ojalá algún día me entienda. ¿Te imaginas descubrir algo así? Nuestros padres también se equivocan y nosotros como padres también lo hacemos. Y quiero detenerme aquí, porque este episodio no pretende pintar a los padres como personas perfectas. No lo son, ninguno lo es, todos nos equivocamos, todos perdemos la paciencia, todos dicen palabras de las que después se arrepienten. Todos tenemos días malos, pero seguimos siendo seres humanos. Creo que uno de los grandes cambios de la vida ocurre cuando dejamos de ver a nuestros papás como héroes y empezamos a verlos como personas que hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían. Algunos lo hicieron extraordinariamente bien. Otros cometieron errores muy dolorosos, pero incluso muchos de esos errores nacieron del miedo, no de la falta de amor.
A veces olvidamos que nuestros padres también fueron hijos, que también crecieron con heridas, con carencias, con miedos, con historias difíciles. Y aún así, intentaron hacerlo mejor con nosotros. Quizá no siempre lo lograron, pero muchos sí lo intentaron. Y eso también merece ser reconocido. Quiero hacerte otra pregunta. No es para que la respondas ahora, sino para que la medites y la pienses con calma. ¿Cuántas cosas juzgaste de tus padres que hoy haces exactamente igual? Tal vez ahora entiendes por qué llegaban cansados, por qué estaban preocupados, por qué a veces necesitaban silencio, por qué querían acostarse temprano, por qué cuidaban tanto el dinero, por qué insistían en ahorrar, por qué repetían tantas veces: apaga la luz, cuida las cosas, la comida no se desperdicia, cierra la llave del agua. De niños parecían exageraciones. De adultos se convierten en nuestras propias palabras. Y entonces sonreímos, porque sin darnos cuenta, empezamos a parecernos a ellos. Quizá el mayor homenaje que podemos hacerle a nuestros padres no es decir que fueron perfectos, es reconocer que aún siendo imperfectos, hicieron muchísimo más de lo que alcanzamos a comprender cuando éramos niños. Y esa comprensión casi siempre llega con el tiempo. Hasta ahora hemos hablado de todo lo que como hijos no alcanzábamos a ver. Pero en el siguiente bloque quiero responder una pregunta muy importante. ¿Por qué casi todos los hijos damos por sentado el esfuerzo de nuestros padres? ¿Somos realmente desagradecidos? ¿O hay una explicación mucho más profunda? Porque entender esa respuesta puede cambiar por completo la relación entre padres e hijos. Y eso es lo que vamos a hablar a continuación. Quiero comenzar este bloque con una frase que seguramente has escuchado alguna vez. Mis hijos no valoran nada. Es una frase que duele. La dicen muchas mamás, muchos papás y muchas veces la dicen con lágrimas en los ojos. Después de años de trabajo, de sacrificios, de preocupaciones, de noches sin dormir, sienten que todo pasó desapercibido. Y la pregunta aparece casi siempre con tristeza. ¿En qué fallé? Pero hoy quiero responder esa pregunta desde otro lugar. Porque quizá la respuesta no sea que fallaste. Quizá simplemente tu hijo todavía no ha llegado al momento de la vida en el que puede comprender todo lo que hiciste y lo que has hecho por él. Y eso cambia completamente la perspectiva. Los hijos no nacen sabiendo agradecer. Puede sonar extraño, pero es completamente normal. Los niños son por naturaleza egocéntricos. Y antes de que alguien se asuste con esa palabra, déjenme explicarlo. No significa que sean egoístas, significa que durante sus primeros años su cerebro está diseñado para entender el mundo desde su propia experiencia. Cuando tienen hambre, lloran. Cuando tienen sueño, lloran. Cuando quieren algo, lo piden. No lo hacen porque sean malos. Lo hacen porque todavía no tienen la capacidad de comprender todo lo que ocurre alrededor. Un niño no piensa, mi papá trabajó 12 horas para comprarme estos zapatos. El niño piensa, tengo zapatos. Y eso es completamente normal. Hay un fenómeno muy interesante. El ser humano se acostumbra rápidamente a aquello que siempre ha tenido. Piensa en el agua. Abrimos la llave y sale. No pensamos en todo lo que ocurre para que eso suceda, hasta que un día la cortan y entonces entendemos lo valioso que era. Con los padres ocurre algo parecido. Los hijos nacen viendo que hay comida, hay cama, hay ropa, hay alguien que los lleva a la escuela, hay alguien que los recoge, hay quien compra los útiles, hay quien paga el internet, hay quien hace la comida, quien limpia la casa. Y como siempre estuvo ahí, todo parece normal, nada es extraordinario.
Y precisamente ahí está el problema. No valoramos lo que nunca imaginamos que podemos perder. Había un muchacho que estudiaba en la universidad. Vivía con sus papás. Todos los días abría el refrigerador y siempre encontraba leche, jamón, huevo, fruta, refresco, y nunca pensó de dónde salía todo eso. Simplemente abría y estaba ahí. Hasta que consiguió trabajo en otra ciudad, rentó un pequeño departamento. El primer domingo fue al supermercado y empezó a llenar el carrito. Leche, pan, queso, verduras, papel higiénico, jabón, el detergente, aceite, huevos. Llegó a la caja y cuando escuchó el total, simplemente se quedó inmóvil. Ese día llamó a su mamá y lo primero que le dijo fue: ahora entiendo por qué siempre decías que no agarráramos comida de más. Y los dos se rieron, pero detrás de esa risa había una comprensión que tardó más de 20 años en llegar. Hay otra razón por la que muchos hijos no expresan gratitud, porque creen que todo era obligación. Pues para eso decidieron tener hijos, ¿no? Seguramente has escuchado esa frase. Y es verdad, los padres tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Eso no está en discusión. Pero una cosa es cumplir con una obligación y otra muy distinta es la forma en la que la cumples. No era obligación levantarse en la madrugada para revisar si seguías respirando cuando eras bebé. No era obligación quedarse despiertos esperando que llegaras de una fiesta. No era obligación fingir tranquilidad cuando estabas enfermo, aunque por dentro estuvieran aterrados. No era obligación renunciar a tantos sueños personales para darte oportunidades a ti. Eso nació del amor. Y el amor siempre hace mucho más de lo que exige la obligación. También hay que hablar de algo que pocas veces o casi nunca se menciona, que son los sacrificios invisibles. Esos sacrificios que jamás aparecen en las fotografías familiares. No vemos a la mamá que lloró en el baño para que sus hijos no la vieran preocupada. No vemos al papá haciendo cuentas a las 2 de la mañana. No vemos las veces que dijeron: yo no necesito nada, cuando sí necesitaban. No vemos las vacaciones que nunca tomaron, las comidas que se saltaron para que a ti no te faltara, los zapatos que siguieron usando, las consultas médicas que pospusieron, todo para que los hijos estuvieran bien. Y quizá los hijos nunca lo sepan por completo, porque muchos padres hacen esos sacrificios con tanta discreción que ni siquiera hablan de ellos. Hay un momento que cambia por completo la vida. No sucede el mismo día para todos, pero llega. Es el día en que uno deja de pensar: ¿por qué mis papás hacían eso? Y empiezan a decir: ahora entiendo. Ese día ya no ves a tus padres desde los ojos de un hijo. Los ves desde los ojos de un adulto. Y entonces comprendes cosas que antes te parecían injustas. Quizá el problema no es que los hijos sean desagradecidos. Quizá simplemente todavía no les ha tocado vivir lo suficiente para entender. Y eso nos invita a ver con más paciencia, porque muchos hijos terminan agradeciendo. Solo que a veces ese agradecimiento llega muchísimos años después. Y aquí quiero retomar una pregunta profunda. ¿Qué pasa cuando ese gracias llega demasiado tarde? ¿Qué ocurre cuando por fin entendemos a nuestros padres, pero ellos ya no están escuchando? De eso hablaremos en el siguiente bloque y sinceramente creo que será el momento más emotivo de este episodio. Hay una frase que escuché alguna vez y me estremeció un poco. Dice así: todos tenemos dos padres, los que conocimos de niños
y los que descubrimos cuando nos hicimos adultos. Qué frase tan fuerte, ¿no? Porque es verdad. De niños conocemos a nuestros padres desde nuestras necesidades. De adultos, empezamos a conocerlos desde las luchas. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque un día descubres que tu papá no era enojón, estaba agotado. Que tu mamá no era exagerada, estaba preocupada. Que no eran fríos, eran personas que nunca aprendieron a expresar lo que sentían. Que no eran perfectos, eran seres humanos intentando hacer lo mejor que podían. Y entonces empiezas a verlos con otros ojos. Hay un momento muy especial en la vida, sucede casi sin darte cuenta. Un día escuchas a alguien criticar a sus papás y en lugar de unirte, los defiendes. Porque ahora entiendes, ahora sabes lo difícil que es tomar decisiones, lo complicado que es educar, lo cansado que es trabajar, lo costoso que es mantener una casa, lo desgastante que es intentar hacerlo bien. Y entonces aparece algo muy bonito, la compasión. Ya no los ves solamente como mamá y papá, los ves como una mujer y un hombre que también estaban aprendiendo a vivir. Había un hombre que siempre llegaba tarde a los festivales escolares, siempre. Y su hija pues se ponía triste, porque veía que todos los papás llegaban temprano. El suyo casi siempre aparecía cuando el evento estaba por terminar. ¿Y ella qué era lo que pensaba? Pues que no le importó. Pasaron los años, su papá murió, y mientras acomodaban sus cosas encontraron una caja. Dentro había un reloj viejo y una libreta, y en una página decía: hoy otra vez llegué tarde al festival. No pude salir antes del trabajo. Ojalá algún día mi hija entienda que no era falta de amor. Era la única forma de conservar el empleo. Imagínate descubrir eso y que ya no puedes abrazarlo. Creo que una de las tristezas más grandes de la vida es entender demasiado tarde. Hay hijos que descubren el tamaño del amor de sus padres cuando ya están vaciando su casa, cuando encuentran cartas, recibos, libretas, fotografías o simplemente cuando ya no pueden llamarlos por teléfono. Y entonces aparecen pensamientos como: nunca le dije cuánto lo admiraba, nunca le agradecí todo lo que hizo, siempre pensé que habría tiempo. Pero a veces la vida no avisa. Hay personas que viven con un peso enorme en el corazón, y no porque hayan sido malos hijos, sino porque nunca imaginaron que el último abrazo realmente sería el último. ¿Cuántas veces posponemos una llamada? ¿Cuántas veces decimos: luego voy, la próxima semana los visito, después hablamos? Y ese después nunca llega, y no porque no hubiera amor, sino porque damos por hecho que siempre habrá otra oportunidad. Si todavía están, aprovecha el momento. Este episodio no es para quienes ya no tienen a sus padres. Es también, y sobre todo, para quienes todavía pueden abrazarlos. Si tu mamá sigue viva, abrázala. Si tu papá sigue aquí, llámalo. No esperes un cumpleaños, no esperes Navidad, no esperes el Día de las Madres o el Día del Padre, no esperes a que se enfermen. Diles hoy: gracias, te quiero, perdón, te admiro, porque esas palabras cambian la vida de quien las escucha. Pero, ¿y si tu historia fue diferente? Y aquí quiero hablarle a quienes sienten un nudo en la garganta mientras están escuchando esto. Porque quizá alguien esté pensando: yo no puedo agradecer algo que nunca recibí. Y quiero decirte algo: este episodio nunca ha querido hacer sentir culpable a quien tuvo una infancia difícil o complicada. Porque no todos crecimos con padres presentes, no todos recibimos abrazos, no todos escuchamos palabras de amor, no todos tuvimos un hogar seguro. Y si esa fue tu historia, quiero que sepas que también mereces ser visto.
No estás fuera de esta conversación. No tienes que agradecer lo que nunca existió. No tienes que inventar una historia bonita para encajar. Lo que sí puedes hacer es decidir que esa historia termine contigo. Que si un día eres mamá o papá o incluso un tío, una madrina, una maestra o un amigo, te conviertas en la persona que a ti te hizo falta. Porque sanar no siempre significa reconciliarte con el pasado. A veces significa no repetirlo. Hay algo que muchos padres nunca esperan. No quieren regalos caros, no quieren cosas materiales. Lo que más desean es sentir que todo valió la pena. Es escuchar un gracias mamá, gracias papá, hoy entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Perdóname por no haberlo visto antes. Esas palabras para muchos padres valen más que cualquier regalo del mundo. Quiero dejarte con una imagen. Imagina que hoy pudieras volver a tener 10 años y que por un momento vieras la vida desde los ojos que tienes ahora. Estoy segura de que abrazarías más, reclamarías menos, darías las gracias con más frecuencia y entenderías que detrás de muchas decisiones había un amor inmenso que simplemente todavía no sabías reconocer. En el último bloque quiero hablar de algo muy importante. ¿Cómo honramos hoy a nuestros padres? ¿Cómo les demostramos gratitud cuando aún no están? ¿Y cómo honramos también a quienes ya no están físicamente, pero siguen viviendo nuestra historia? Quiero terminar este episodio con esperanza, con acciones concretas y con una reflexión que estoy segura muchas personas van a recordar durante mucho tiempo. El mejor momento para agradecer es mientras todavía nos pueden escuchar. Quiero que imagines una escena. Es una escena muy sencilla. No tiene música, no tiene grandes discursos. Solo hay una mesa, una taza de café y enfrente de ti, tu mamá o tu papá. No están haciendo nada extraordinario, solo están ahí. Y de pronto alguien entra y te dice: tienes exactamente 5 minutos para decirles todo lo que nunca les has dicho. 5 minutos nada más. ¿Qué les dirías? ¿Les hablarías del coche que quieres comprar? ¿Del trabajo? ¿De la casa? ¿O por primera vez les dirías gracias por todo lo que hiciste por mí? Porque muchas veces vivimos como si las personas que amamos fueran eternas y no lo son. El amor no deberíamos expresarlo solo en los funerales. Cuando alguien fallece, las flores llegan, las cartas aparecen, los discursos son hermosos. Todos hablan de cuánto lo querían, de cuánto hicieron por ellos, de cuánto lo admiraban. Y yo siempre me pregunto, ¿cuántas de esas palabras las escucho en vida? Porque hay abrazos que damos demasiado tarde. Hay gracias que pronunciamos frente a una fotografía. Hay perdones que decimos cuando ya nadie nos puede responder. Y eso es profundamente triste. Hace tiempo un hombre encontró una carta dentro del cajón de su escritorio. Era una carta que había escrito para su papá, pero nunca se la entregó. Y decía: perdón por todas las veces que pensé que no me entendías. Hoy soy padre y ahora comprendo muchas de tus decisiones. Gracias por trabajar tanto. Gracias por enseñarme a nunca rendirme. Te quiero. La carta seguía doblada porque siempre pensó que habría otro momento. Su papá falleció sin leerla. Durante años, esa carta fue el recuerdo de todo lo que quedó pendiente por decir. Muchas personas creen que honrar a sus padres significa hacerles una gran fiesta o comprarles un regalo costoso.
pero creo que el homenaje más grande es mucho más sencillo. Es darles tiempo, escucharlos, preguntarles cómo están, sentarse a tomar un café con ellos, escuchar las historias que ya te contaron 100 veces, porque un día darías cualquier cosa por volver a escuchar una más. Hay algo que aprendemos demasiado tarde. Los padres envejecen. Y muchas veces mientras nosotros seguimos ocupados construyendo nuestra propia vida, ellos empiezan a necesitar más de nuestra compañía, así como un día nosotros necesitábamos la de ellos. Y ahora quiero hablar con quienes ya no pueden hacer esa llamada, con quienes ya no pueden abrazar a su mamá o a su papá. Si este es tu caso, quiero decirte algo desde el corazón. No permitas que la culpa sea el último vínculo con ellos, porque muchas personas viven pensando, debí haber ido más, debí haber llamado, debí haber dicho gracias, y cargan con esa culpa durante años. Pero creo que nuestros padres, si realmente nos amaron, no quisieran vernos así. Ellos querrían que todo lo bueno que sembraron siga dando fruto. Hónralos siempre. También significa vivir de una manera que los haga sentir orgullosos, aunque ya no estén aquí para verlo. ¿Cómo honrar a nuestros padres? Una muy buena pregunta. Quiero compartirte algunas ideas, y no porque exista una sola fórmula para esto, sino porque a veces necesitamos acciones concretas. Honrarlos puede ser llamarlos aunque no haya un motivo en especial, preguntarles cómo se sienten, cómo están, tener paciencia cuando repiten las mismas historias, escuchar más de lo que hablamos, darles gracias por cosas específicas, no un simple gracias por todo, sino decir gracias por aquellas noches que trabajaste hasta tarde, gracias por nunca dejar que nos faltara comida, gracias por enseñarme a ser honesto, gracias por creer en mí cuando yo no creía. Las palabras específicas tienen un poder inmenso. Y si tú eres mamá o papá, quiero hablarte unos minutos porque quizá mientras escuchabas este episodio pensabas, mis hijos todavía no valoran nada. Y quiero abrazarte con estas palabras. Tal vez hoy no lo entienden, pero eso no significa que nunca lo harán. Muchos hijos comprendemos a nuestros padres muchísimos años después. A veces cuando nos convertimos en papás, a veces cuando pagamos nuestra primera renta, a veces cuando estamos enfermos, a veces cuando la vida nos pone exactamente frente al mismo reto que ellos enfrentaron. Y es entonces cuando todo cobra sentido. Así que no dejes de amar, no dejes de sembrar, aunque hoy parezca que nadie lo nota, porque el amor bien sembrado casi siempre florece. Solo que no siempre en el mismo tiempo que nosotros estamos esperando. Quiero que imagines un puente. De un lado estás tú cuando eras niño. Del otro están tus padres cuando tenían tu edad. Y en medio están todos esos años que pasaron sin que realmente pudieran entenderse. Hoy ese puente puede empezar a construirse con una llamada, con una visita, con un abrazo, con un perdón, con un gracias. No esperes a que la vida te enseñe con una ausencia. Lo que hoy todavía puedes aprender con una presencia. Quiero dejarte una pregunta para que te lleves a casa. Respóndela con tus acciones, no con palabras. Si hoy fuera el último día que pudieras hablar con tus padres, ¿te quedarías tranquilo con todo lo que les has dicho y con todo lo que nunca les dijiste? Si la respuesta es no, todavía estás a tiempo. Hoy hablamos de sacrificios invisibles, de noches sin dormir, de sueños que quedaron en pausa, de preocupaciones que nunca conocimos, pero sobre todo, hablamos de algo que puede cambiar nuestras relaciones, la gratitud. No esa que se siente, la que se expresa, porque el amor que no se dice, muchas veces el otro nunca alcanza a escuchar. Y la vida es demasiado corta para dejar pendientes las palabras más importantes.
Gracias por acompañarme una vez más en Café Entre Nos. Yo soy Erika Ledesma y quiero agradecerte por abrirme un espacio en tu día. Si este episodio tocó tu corazón, si te hizo pensar en tu mamá, en tu papá o en alguien que dio mucho por ti, compártelo. Nunca sabemos cuándo una conversación puede convertirse en ese abrazo que alguien necesitaba. Yo quiero pedirte algo muy especial. No esperes al próximo Día de la Madre, no esperes al Día del Padre, no esperes una fecha especial. Cuando termine este episodio, haz una llamada, da un abrazo, di gracias. Porque esas palabras dichas a tiempo pueden convertirse en el regalo más valioso que una persona reciba en toda su vida. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos muy pronto entre risas, reflexiones y una muy buena taza de café.